nos acompaña. Ojalá que tenga un día maravilloso. Hoy vamos a tener un tema sobre la mesa que es muy probable que usted en su comunidad lo haya vivido en algún momento y que diga, bueno, ¿quién me resuelve? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está el Chapulín Colorado para que se haga cargo de esto, verdad? Resulta que hay un vecino de Alajuela que está cansado, que está harto ya de un botadero a cielo abierto en barrio San José. Su preocupación es que pone denuncias por todos lados y nadie hace nada. Típico, se tiran la pelota. Vea, eso que usted está viendo en pantalla en este momento son osamentas de caballo. La situación de este vecino es recurrente en muchísimas partes del país. La gente no sabe a dónde recurrir. Por ejemplo, el día de ayer, martes, presentábamos el caso de vecinos de Naranjo que también denuncian los peligros en una acera. Y es que a veces los casos son tantos, pero tantos, que los vecinos agarran su celular y lo que optan es por grabar, echar a grabar el problema que les está afectando, y algunos hasta los bloquean. Esto ocurrió, aunque usted no lo crea, ocurrió en una página de Facebook de la Municipalidad de San Ramón, donde había un vecino denunciando un problema de comunidad y entonces los administradores de la página decidieron bloquear al señor. De antemano les digo que escuchamos esas denuncias vecinales para consultarlos con nuestros expertos porque es miércoles de vecinos. ¿A quién recurrimos entonces? Como dirían, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Bueno, nos acompaña el abogado de la casa, el licenciado Boris Molina, y Molina, y también nuestra psicóloga Jimena Caballero, a quien le damos las gracias a ambos por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Cómo Excelente. vas? Muy bien, y bueno, sí, definitivamente es un tema que no es específico de una sola comunidad, licenciado, pero cuando ya uno no sabe a dónde recurrir, porque es típico, se tiran la pelota, no, eso no me toca a mí, eso le toca a la municipalidad, no le toca a la municipalidad, le toca a fulano de tal. ¿Qué se hace? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo y esas grabaciones que han hecho las distintas personas nos refleja, digamos, una realidad. No todos los problemas jurídicos se resuelven jurídicamente. Hay formas más efectivas. Yo siempre cuento una anécdota en un caso, por ejemplo, que habíamos ganado con la Sala Constitucional un recurso de amparo, y cuando se lo fui a dejar al personal médico del hospital, entonces lo que me dijo la funcionaria fue, bueno, lo voy a poner con los 400 recursos que ya se ganaron de la Sala Constitucional a hacer fila ahí. O sea, pasamos de una fila de 5,000 a una fila de 400. O sea, el problema no se resolvía. ¿Cómo lo resolvimos? Llamamos al medio de comunicación y antes de que saliera la noticia ya el problema estaba resuelto. Es decir, el medio de comunicación tuvo más fuerza en este caso que la propia Sala Constitucional. Ustedes tienen un poder gigantesco que la ciudadanía lo conoce, lo sabe y lo aprovecha. Entonces, cuando sacan estas tomas, la intención que es que en redes sociales, en medios de comunicación, se resuelvan las cosas que normalmente no se resuelven, ni en la Corte, ni en la Municipalidad, ni en el Ministerio de Salud, y entonces la gente recurre a lo que es efectivo, a lo que le da una solución práctica. ¿Por qué? Porque le genera una frustración tremenda, y no me voy a meter en el campo de Jimena, pero esa es una realidad. Las personas ya no saben qué hacer, y si tienen una basura al frente de su casa y eso huele mal y les provoca un montón de cosas, entonces buscan esa solución. Debería solucionarlo la municipalidad, el Ministerio de Salud, o meter una medida cautelar en alguno de los tribunales de la República, pero si eso no funciona, hay que hacer lo que funcione. Bueno, antes de continuar con Jimena, porque el licenciado Boris Molina tocó un punto muy importante que es la frustración. Queremos que usted, ve aquí ya yo tengo listo el teléfono celular de la revista para que usted también nos escriba 7008-2378 y haga las consultas a ambos especialistas que están totalmente anuentes a contestar sus dudas. Eso sí, nada más les recuerdo, no llamaditas porque no podemos contestar, ni tampoco audios. Nos escribe cuál es su consulta y con mucho gusto la hacemos. Jimena, es muy fácil cuando uno ve en un medio de comunicación, ay sí, qué asco, hasta osamentas de caballos hay ahí, hay basuras. Ahora que estamos con el tema nuevamente del dengue, que comunidades como Alajuelita, Santa Ana, Pavas están con problemas de brotes de dengue, uno lo ve y dice, bueno, pobrecillos, ¿verdad? Pero cuando usted tiene el problema a la par, donde la hediondez es a la par de su casa, donde las moscas y los bichos entran a su casa, uno entra en frustración. ¿Cómo uno puede manejar esa frustración y no despotricar tampoco en redes sociales al punto que después se tenga que retractar?
Sí, bueno, es muy importante que el espacio vital de cada ser humano, la casa, nuestra zona de seguridad, el barrio, la comunidad, nuestro espacio tiene que estar limpio, es vital. Y esto ayuda a que podamos desarrollarnos a otras áreas de nuestra vida. Si empezamos a ver que nuestro espacio está contaminado, lógicamente no podemos desarrollarnos de la misma manera. Hay estudios que dicen que hay personas que, por ejemplo, las personas obsesivas compulsivas que empiezan a volverse acumuladoras, digamos, y empiezan a vivir en casas llenas de cosas Que no ¿verdad? necesitan. Sufren muchísimo de depresiones, está arraigado a que su mente y su pensamiento y sus sentimientos están bloqueados por cosas que no han soltado del pasado y que necesitan sanar, no se sienten útiles para poder ver hacia el futuro, les cuesta muchísimo avanzar y tener una vida plena y significativa. Lo mismo pasa si nuestro espacio, y todavía si no fue ni siquiera por decisión de nosotros, se empieza a contaminar porque nos quita dignidad. El tema de la frustración y el de quejarnos, yo creo que la queja es vital para la resolución de conflictos, ¿no? Si yo no me siento una persona digna y con valor para expresar cómo me siento y qué pienso y para buscar soluciones, no puedo ir a las autoridades correspondientes para hacer valer mis derechos. Pero es muy importante siempre bajo el respeto hacia las demás personas, el poder expresar mis necesidades y que éstas sean atendidas. Bueno, y es que ya aquí están empezando a entrar las consultas al 7008-2378, y eso nos alegra muchísimo porque este espacio es para usted, nosotros estamos para servirle. Vamos a ver estas imágenes del señor de Alajuela que con justa razón dice, ya yo no soporto esta situación, y es el sentir también de mis vecinos, porque les hablábamos de osamentas de animales, también hay sillones, hay restos de carros, lo más peligroso, como les decíamos, animales muertos también que llegan a tirar ahí, y esta es como conocida como la calle Los Gringos en San José de Alajuela, y es que a pesar de que lugares de tránsito diario, los vecinos han puesto varias denuncias, pero según ellos no hacen nada. Lo peor de todo es la contaminación, además de ambiental, el riesgo para la salud de los vecinos, y vamos a escuchar lo que dice específicamente don Víctor González, que tuvo la valentía de hacer la denuncia, así que escuchemos. Bueno, esta situación no es de ahora, es de más de 5 años, de que se han venido haciendo denuncias ante SENASA, Municipalidad, Ministerio de Salud, y nadie pone oídos a esto. Lo peor es la gente que habla del maltrato animal, vea las osamentas de caballos, la manera en que matan esos caballos, la botadera de basura, que es un daño a la salud pública, y aquí nadie quiere hacer absolutamente nada. Sigue esto, se detienen a las personas y llaman a la policía, y la policía dice que ellos no tienen la potestad para detener a nadie. Entonces, ¿a quién recurrimos? Pagamos impuestos para todo, a nadie, y agarran a las personas infraganti votando las porquerías que vienen a votar aquí. Hasta cadáveres han encontrado aquí, y de seres humanos. Y nadie quiere hacer absolutamente nada. ¿A quién recurrimos? No la municipalidad, todo el Estado. Vea qué importante lo que dice don Víctor, licenciado. Él dice que ya en repetidas ocasiones que hay evidencia de quiénes son las personas que llegan a depositar los desechos a este lugar, y claramente esto le genera bastante molestia y preocupación. Muchos vecinos dirán, bueno, mi último recurso, la Sala Constitucional, pero también tenemos que la Sala Constitucional está así de cientos de miles de casos de diferentes índoles, entonces es un recurso válido. Sí, yo creo que la gente tiene que comprender a diferenciar cuando estamos en presencia de una situación de legalidad y una de constitucionalidad, porque normalmente se meten cosas a la Sala Constitucional o se tramitan procesos que no tienen que ver con constitucionalidad, y entonces ¿qué es lo que pasa? Se rechazan. La Sala rechaza alrededor del 60% de las acciones que se presentan en la Sala, y lo rechaza por una razón muy simple. Les dice, esto no es conmigo, es con el Tribunal Contencioso, con un Tribunal Civil o con las autoridades administrativas. Entonces dejemos la Sala realmente para la última instancia y para que nos resuelva las cosas verdaderamente importantes cuando lo pueden hacer. En este caso, por ejemplo, las autoridades tienen ahí un ejemplo claro de que se está cometiendo, por ejemplo, si nosotros vemos cuando hay residuos y que pueden contaminar, por ejemplo, los mantos acuíferos, ahí estamos en presencia, por ejemplo, de un delito ambiental. Entonces podríamos incluso involucrar al Ministerio Público, a la Fiscalía más cercana. Entonces, cualquier autoridad de policía tiene la potestad de poder detener, por ejemplo, a una persona que la están
agarrando infraganti y que entonces eso se convierte automáticamente en un delito de flagrancia. Se puede resolver muy fácil. Puede ser que, por ejemplo, a esa persona la detengan a las 10 de la mañana y le hagan un proceso a las 6 de la tarde y pueda salir condenada en una semana. Entonces el proceso se convierte en un proceso muchísimo más rápido. Pero ¿qué es lo que sucede? Las autoridades de policía, los policías municipales e incluso algunas autoridades, digamos, judiciales, no tienen el conocimiento necesario para saber que pueden hacer una detención en ese instante o que pueden tomar acciones. Pero la gente tiene mecanismos y mecanismos céleres para poder actuar. Por ejemplo, las medidas cautelares. Eso es una forma muy fácil de poder actuar para que los tribunales de la República intervengan en forma inmediata y puedan dar una solución a un caso que agobia a estas personas y que no lo pueden resolver, digamos, fácilmente. Ok, tuvimos una llamada de don Víctor. Resulta que el alcalde de Alajuela se comprometió efectivamente a hacer una limpieza de la zona, pero don Víctor, que está ojo al Cristo, como dice nuestro compañero Gustavo Retana de Alerta 8, dice lo que vinieron fue a recoger los sillones, nada más. El resto sigue ahí y para ellos limpiar fue recoger los sillones de acuerdo con la versión de don Víctor. Jimena, ahora algo muy importante. Es muy fácil decir, sí, es que llegan y tiran la basura ahí, pero, bueno, ahí tenemos ya ahorita imágenes de la limpieza. El alcalde Humberto Soto nos envió estas imágenes donde se hizo la limpieza. Todavía falta, me imagino que tomará su tiempo poder recoger todo lo que falta, porque aún se ve, pues, sucio. Hay que ser sinceros, las imágenes no mienten, ahí no estamos manipulando nada. Muy importante, Jimena, también algo que usted mencionaba hace unos minutos. Nada más, por favor, de verdad, llamaditas no podemos contestar, así que vamos a darle prioridad a los mensajes. La limpieza empieza por casa. Yo muy fácil, de vez en cuando que tire mi basurita de mi juguito, que mi platanito que me estaba comiendo, mi banano que me estaba comiendo, pero la limpieza empieza por casa y hay que generar conciencia. Si tuviéramos esa conciencia de lo que usted hablaba ahora, pues esto no se vería. Sí, es muy importante que la ciudadanía empiece a tener dos cosas: una educación para poder unirse las comunidades y poder entonces actuar de ir en conjunto o con firmas a las instituciones correspondientes, llamar a acciones donde ya hayan grupos que puedan generar quejas más masivas, ¿verdad? Y que de esta manera llamen más la atención que sea una persona de forma aislada. Pero también el tema del valor de aprender a cuidar el planeta, ¿verdad? La educación del reciclaje, del consumo correcto y no excesivo de cosas que no necesitamos, el aprender a botar la basura. Estas cosas son reflejos también de una ciudadanía que no tiene las herramientas todavía ni la conciencia de la importancia que tiene el cambio climático y que esto tiene que empezar a generarse también a través de la psicoeducación. Que seguimos pensando que el cambio climático no tiene que ver conmigo. Es algo lejano y a mí no me va a afectar, pero es ahí donde tenemos que empezar a crear esa conciencia también desde los más pequeñitos de la casa. Bueno, es un reflejo de un problema mundial que tenemos, exacto, ¿no? Esto. Sí, así es. Y bueno, otro tema importante es el tema de SENASA, porque don Víctor nos decía que ahí llegan a dejar cadáveres también de animalitos. Vemos que no mienten en el sentido de que ahí hay osamentas de caballos, hay perritos, hay gatitos, dice que hasta cadáveres humanos. Dice don Víctor que él ya en su desesperación hasta SENASA acudió y SENASA no se puede. Yo creo, Paula, que a don Víctor y a todos los que nos ven y nos escuchan hay que darles un consejo muy importante: personalicemos las denuncias. O sea, no es igual ir y presentar una denuncia al Ministerio de Salud o a SENASA o a la municipalidad a decir, mire, Jimena Caballero, la vicealcaldesa, prometió tal y tal cosa y no cumplió. ¿Por qué? Porque en ese momento Jimena se convierte en el foco de la denuncia y si ella no cumple, hay un delito específico que se llama desobediencia a la autoridad. O sea, se le dio una orden a Jimena y ella no la cumplió. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Hablamos de la municipalidad, hablamos de SENASA, hablamos de la institución como tal. Entonces, cuando llega la denuncia, todo el mundo se quita el tiro. No es conmigo. No es conmigo, se tira la pelota. Pero si yo lo personalizo, o sea, si esa persona que fue a recoger la basura en la municipalidad
y solo se llevó los sillones, entonces don Víctor tiene que decir, mire, aquí vino Boris Molina, funcionario de la Municipalidad de Alajuela, recogió solo los sillones y dejó todo lo demás. Ya yo personalicé esa denuncia y me voy contra un funcionario en específico. La responsabilidad genera más responsabilidad. Claro. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que hacer, no tener miedo a personalizar. ¿Por qué? Porque son las personas las que incumplen. Los entes son entes, o sea, no tienen personalidad propia. Sí. Sí, están claro. en función de lo que las personas hacen. Entonces, las personas son las que tienen que cumplir y a esas personas son las que tenemos que señalar y son las que tienen que asumir las consecuencias. Eso, entonces, para don Víctor y cualquier otra comunidad, en el momento en que usted vea a un funcionario de la municipalidad recogiendo los desechos, ¿me permite su nombre? Le pide el nombre, exactamente. Ok, perfecto. Dice por aquí, ¿a quién recurrir cuando vecinos con comercio usan la vía pública como estacionamiento, bloqueando entradas a garajes, incluso bloqueando aceras, cuando al llamar a la policía de tránsito indican que no pueden hacer nada porque no hay ningún accidente? Está el MOB, está la municipalidad, está la policía municipal e incluso pueden pedir una medida cautelar en cualquier instante al Tribunal Contencioso Administrativo, por ejemplo. Pero lo más fácil es cualquier autoridad pública, tienen que hacerlo, porque hay una, o sea, el funcionario del Ministerio de Obras Públicas no puede decirle que no hay un accidente, porque la obstrucción justamente es una infracción de tránsito que ellos tienen que cumplir. Entonces, deberían hacerlo. Aquí hay una consulta que yo diría que va para los dos, porque también quienes padecen de los nervios, adultos mayores, quienes padecen de ansiedad, esto les afecta. Dice, los perros de mi vecino no nos dejan dormir, ladran muy fuerte día y noche y estamos desesperados. ¿Cuál es la solución que podríamos darle a nivel también, primero legal, verdad? Y a nivel de cómo controla uno la ansiedad que eso le genera también, Jimena. Bueno, ahí tenemos involucradas varias cosas. Por ejemplo, la población adulto mayor es una población vulnerable, entonces tiene la protección no solo de la ley, sino de la Constitución y de los derechos humanos. Hay mucha normativa que lo puede proteger ahí para que ellos lo hagan valer. También el tema de que ladran mucho es un tema muy relativo. Tendríamos que involucrar al Ministerio de Salud para que haga, digamos, una toma de decibeles para ver si efectivamente ese ruido sobrepasa los decibeles aceptables. Porque puede ser que para mí no, pero para un adulto mayor sí. Entonces todas esas consideraciones se tienen que tener y por supuesto tiene que ser tratado con la consideración que merece un adulto mayor. En nuestra sociedad estamos muy mal en ese sentido, tratamos muy mal a los viejitos y deberían ser lo máximo para nosotros, pero lamentablemente no lo son. Y vea qué común que es, don Boris y también Jimena, dice, otra denuncia de otra persona, dice, tienen perros que ladran, lloran y aullan todo el día, los dueños se van y los dejan solos y muchas veces desde las 6:30 de la mañana empiezan ese infernal bullicio. En casa hay 2 adultas mayores que ven su salud directamente afectada, lo que estábamos conversando. Llevamos en estos 6 años aproximadamente o tal vez más. Las autoridades pertinentes dicen que el asunto es de una instancia, pero esa instancia dice que es de la otra, por haber afectación de ruido por animales por un lado y aceptación en salud humana por otro lado. ¿Cómo se procede de manera efectiva y eficiente? Vamos a tratar ahora esta población vulnerable que son las adultas mayores, cómo controlan también sus nervios. Sí, bueno, creo que en general las personas tenemos que aprender a tener una mejor resolución de conflictos, ¿verdad? Y poder dialogar con nuestros vecinos de manera abierta, clara y con un diálogo donde no es ni ir a pelear, ni sentir que son enemistades, sino buscar cómo llegamos a acuerdos donde podamos tener una forma de convivir más sana y pacífica, ¿verdad? Me parece súper comprensible que si yo voy y le explico a mi vecina qué es lo que está pasando con la adulta mayor con la que convivo y con los perros, poder llegar a acuerdos del cuidado de los animales o apoyarnos de alguna u otra manera, digamos, como comunidad y entender que las necesidades de todos los que convivimos en la comunidad son importantes y que tenemos que cuidarnos. Pero creo que hay una barrera muy grande, que es que cuando la gente va a ir a resolver conflictos, siempre ya va enojada, siempre ya va indispuesta, siempre ya va desde empezar a, ay, viste, ya voy a ver qué pasó, desde como el chisme y la cosa negativa, ¿no? Y no desde aprender a plantearnos como personas adultas responsables que tenemos responsabilidades con los otros, que también merecemos un trato digno y que podemos llegar a soluciones de manera sana. Si esto no se da,
y hay que ir a las instancias correspondientes. Es que hay que ponernos también en los zapatos de la otra persona. Si yo viviera con dos adultas mayores a quienes su salud se está viendo afectada por dos perros que pasan todo el día solos, aullando y haciendo bulla, pues claramente me voy a molestar. Va a llegar un momento en que de la frustración voy a pasar al enojo y a la indisposición con mis vecinos también, y esto genera más problemas. Pero el poder comunicar cuáles son mis necesidades y el poder tener empatía de que tal vez el otro ni siquiera se ha dado cuenta ni ha pensado en cómo está afectando al vecino, es muy importante para poder tener un diálogo sano. Sano, sobre todo eso. Dice, bueno, los felicito por su programa. Francisco nos saluda. Hay una ley que castiga esa actitud. ¿Quién ejecuta que se cumplan las leyes? Aparte que creo que esto es una obligación municipal, es mi humilde opinión. Esto es un delito ambiental, refiriéndose al caso de don Víctor que veíamos anteriormente. Bueno, tenemos otra denuncia por acá que dice, hola, buenos días. Donde yo vivo, las personas sueltan los perritos y se van a hacer las necesidades al frente de las casas y llega el mal olor adentro. Hay muchísimas denuncias relacionadas con las mascotas. Recordemos que las mascotas le pertenecen al dueño. Hay una responsabilidad directa, eso se llama la responsabilidad solidaria del dueño sobre lo que la mascota haga. Es decir, no podemos condenar a un perrito porque echó sus heces al frente de la casa de un vecino. El dueño es el responsable, entonces el dueño es el que tiene que sufrir las consecuencias. Entonces, vuelvo y repito, podemos denunciar al dueño. O sea, esa es la persona que tiene que asumir las consecuencias. Siempre pensemos en que alguien tiene que asumir las consecuencias, porque si no identificamos a esa persona, nadie asume responsabilidades. Todo el mundo se va a quitar el tiro siempre. Eso que pasa, de que pasa de la municipalidad, del ministerio y eso, sucede porque las personas no personifican. Entonces, esa yo creo que puede ser la conclusión jurídica del día de hoy. Licenciado, y digamos, en este caso, obviamente, cuando ya se puede personificar esta denuncia, hacemos un video, una foto. ¿Esto es una prueba válida a nivel legal? Eso es muy importante porque las personas o las figuras públicas o los funcionarios públicos no pueden, digamos, obstaculizar cuando usted les toma un video. Si ese funcionario de la municipalidad llega a recoger los sillones, yo puedo estar filmando y puedo decir, mira, aquí está Paula Brenes del Ministerio de Salud o de la municipalidad que viene a recoger estas cosas, pero fíjense que ustedes pueden ver en el video, Paula solo se llevó los sillones y dejó todo lo demás. Eso es una prueba absolutamente válida y que no puede ser, digamos, mal utilizada. Ayer veíamos, por ejemplo, aquí mismo a Ana Karen Cortés que nos contaba el uso, por ejemplo, de este tipo de prueba y cómo se puede descalificar y cuándo es espuria y cuándo no. En este caso es una prueba absolutamente válida que las personas pueden echar mano de todo eso. Dice por acá, yo quisiera preguntar qué pasa cuando los que tapan la entrada de una casa y las que se estacionan son los mismos autos de la policía. Bueno, son funcionarios públicos. Es más, hay algunos delitos, por ejemplo, o algunas sanciones que se incrementan cuando las cometen funcionarios públicos. O sea, la ley está hecha para todos y todos la tienen que respetar por igual. Dice también por acá, hola, buenos días. Al menos yo tengo una vecina que me dijo que yo la estaba acosando por solo el hecho de decirle que si el tanque séptico se estaba saliendo. ¿Qué hace uno en ese caso? Bueno, si hablamos de acoso, que Jimena nos cuente primero lo del acoso. Sí, bueno, lógicamente el diálogo nunca va a ser acoso y el expresar mis necesidades cuando ya hay ofensas, cuando hay levantamiento de voces, cuando ya se ve que la persona viene enojada, sí, y a veces esto se emite, ¿no? A veces dice, no, pero yo solo le dije que dejara de hacer eso y en realidad toda mi acción y como yo me estaba comportando en ese momento físicamente era una manera intimidante. Esto es muy importante, ¿verdad? También mantener la cordura. No solo en las palabras, sino en lo que estamos transmitiendo al levantar la voz o con nuestra expresión física. Yo creo que las comunidades y sobre todo las municipalidades tienen que invertir muchísimo más en talleres que ayuden a las personas a dos cosas: a identificar cuáles son sus derechos y cuáles son las instancias que tienen que ir a poner las denuncias, a que sepan, a que es importante que su voz sea atendida, ¿no? Que se presenten a los lugares sintiéndose dignas de recibir un trato correcto, porque mucha gente también va a la institución y ya desde antes está diciendo de por sí ni me van a atender. Exactamente. ¿Verdad?
¿verdad? Entonces llega a la fila y ya también ni supo explicar bien ni nada porque ya su actitud era de que no iba a ser bien atendido. Cuando yo me presento como una persona digna a los espacios y digo mis necesidades desde un lugar donde respeto al otro, donde tengo confianza de que me van a atender de manera correcta, siempre logro una mejor empatía, ¿no? Hay una mejor conexión de que la otra persona quiera ayudarme. Sea más receptiva. Pero también el tema de que aprendamos en las municipalidades a través de las capacitaciones locales a que las personas tengan resolución de conflictos entre vecinos para tener espacios de paz. Quisiera que este espacio fuera muchísimo más grande porque ustedes no tienen idea del montón de consultas que tenemos desde personas que dicen hay un vecino que pinta el carro y me está dañando el mío y los olores se me meten. Son miles de casos, no son ajenos a alguna sola parte del país. Es prácticamente en todo lado que ocurre, hasta en las mejores familias, como dicen. Jimena Caballero, como siempre, un gustazo conversar con usted, y Boris Molina, por supuesto, también siempre bienvenido. Usted ya es parte de la familia igual que Jimena, así que muchas gracias por atendernos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, son las 8:30, continuamos con más de la revista.